Rosa María Osorio Moreno, asistente de Dirección General del ISSSTE. Nos acompaña también el doctor Manuel Evaristo Moscoso Rincón, delegado médico del Seguro Social, y el doctor Orlando Galiz Tristán, secretario de Salud y director general del ICEA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, doctor, adelante. Muy buenos días a todos. Aclarando, el doctor Moscoso es del ISSSTE, no pudo venir, la doctora nos acompaña, el doctor Chávez es del IMSS. Gracias. Bien, pues sean todos ustedes bienvenidos. Es muy importante en esta época invernal, donde tenemos una alta incidencia de problemas respiratorios, tengamos la mejor información. La herramienta más poderosa para el control y manejo de los problemas de tipo epidemiológico se llama información. Entonces, hoy vamos a dar la tarea de hacer algunas puntualizaciones con respecto a lo que son los problemas respiratorios que nos atañen en este momento en Aguascalientes y que generalmente puede haber alarmas, pánicos, cosas que no se justifican en este momento. Para empezar, yo quisiera hablar un poco de lo que son los virus, que es uno de los principales problemas ahorita en este momento de impacto a salud, y que lo tenemos visualizado desde hace 30 años. Hace 30 años ya se tenía la idea que el gran reto de los próximos tiempos iban a ser los problemas virales. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de globalización, hay un fenómeno de intercambio mundial, y ya lo que teníamos de virus en un lugar lejano, pues prácticamente ya se hizo de globalización. Así como la información y otros elementos se globalizaron, pues también los problemas de salud ahorita están globalizados, ya no están tan aislados. Asia es el país, es el continente que más efecto tiene en el manejo de las virosis. ¿Por qué? Porque está el mayor número de población. ¿Pero qué son los virus? Los virus son entes no vivos que requieren de algunas cosas para poderse replicar. Como no son más que material genético en una cápsula, van a requerir primero de una célula huésped para poderse desarrollar. Ellos inyectan su información y la célula replica los virus. Entonces, para que pueda haber un problema viral, se requiere el agente, que es el virus, y se requiere la célula viva, que es el huésped, para que se presente la enfermedad. Entonces, el virus no se reproduce, el virus se replica, y se replica en miles de veces por minuto, de tal manera que el virus rápidamente se puede extender en el cuerpo. Pero ¿cómo llega? ¿Cómo se transporta? ¿Cuál es la vía más importante de transporte de los virus? Es el agua. El agua en sus diferentes manifestaciones, en forma de vapor, en forma de medio ambiente, pero sobre todo en los flujos que tenemos en el cuerpo. La saliva, la mucosa nasal, etc. Entonces, para que un virus pueda replicarse y pueda tener presencia entre un humano y otro, se requiere un contacto a través de este vehículo que es el agua. Entonces, de aquí se derivan muchas cosas importantes para su manejo. ¿De qué manera puede llegarnos? Al estornudar, al hablar, al estar cercano de una persona, transmitimos nuestra humedad hacia la otra persona y puede haber ahí virus que van como utilizando ese vehículo. Entonces, de esta manera, la mayoría de los virus, su mecanismo de entrada, sobre todo estos virus respiratorios, son ojos, nariz y boca. Entonces, ¿cuál es la conducta más importante? Pues protegernos que en estas tres áreas de la cara no tengamos el contacto de la humedad de otra persona. Asimismo, ustedes pueden ver cuando utilizan un teléfono celular y que lo tocan, quedan las huellas en el vidrio del celular. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo nuestra humedad. Entonces, a esos objetos que tocamos se les llama fomites. Entonces, un fomite es un mecanismo de transmisión también de los virus. Y si yo tomo un celular de otra persona y todavía se conserva esa humedad, al tocar
tocarla, la adquiero en mis manos, y si yo me toco los ojos, la nariz o la boca, pues así se transmite la enfermedad. Entonces, la principal herramienta para poder evitar es la protección de estas tres áreas de la cara, y si sabemos que los fomites transmiten el virus y que el tocarlo es un problema, pues requerimos también de estar haciendo un lavado continuo de manos. De esta manera, pues vamos a evitar que los virus lleguen con nosotros. Entonces, hay algunas prácticas que se han estado manejando a medias. Una práctica es el uso del gel con alcohol. Si yo me pongo gel en mis manos y hago esto, en realidad lo único que hice fue darle vuelta a los virus. Si estaban aquí, ahora ya los tengo acá o los tengo acá. O sea, ¿qué se requiere para que el gel con alcohol funcione? Un lavado mecánico. El alcohol es una sustancia que disuelve proteínas. Entonces, si yo me lo aplico y aparte tengo una toallita de papel o de tela y me hago un arrastre mecánico, entonces sí me estoy llevando los virus y lo tiro. Porque si llego y me pongo alcohol y me sirvo a un interior de un espacio, en realidad no tuvo una función completa, es una función parcial. Entonces, esa es una información importante que también la gente lo debe saber. El gel por sí mismo no es útil si no se complementa con el barrido mecánico de nuestras manos para que pueda tener un efecto adecuado. Hay mucha especulación con los casos de COVID. Bueno, decirles que el COVID ha disminuido sustancialmente. Y aparte de esto, hay una lógica biológica que es importante que la gente lo conozca. El mundo biológico tiene un orden matemático. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que nos permite que podamos hacer modelos de cada padecimiento. En el caso del COVID, modelos epidemiológicos. En el caso del COVID es 80, 15, 5, 2. ¿Qué significa esto? Que el 80% de las personas que adquieren el virus van a cursar asintomáticos. Esto es muy importante, que la gente lo tenga con claridad. La gran mayoría de las personas no van a tener un efecto nocivo con los virus. 15% de esa población va a requerir atención médica de tipo ambulatorio, el consultorio. 5% va a requerir de hospitalización. Y de ese 5%, el 2% tiene un alto índice de mortalidad. Este modelo se replicó en todo el mundo, porque les digo, es un algoritmo de tipo matemático que es el manejo que se le da. Y el caso particular de Aguascalientes, así sucedió. El 2% de la población que tuvo problemas delicados, pues tuvo un fallecimiento. Entonces, ahorita no nos alarmemos con las cifras que tenemos de COVID. Realmente, ahorita cada sector, el ISSSTE y el IMSS, les van a hablar cuántos pacientes tenemos hospitalizados, cuántos están en estado crítico, que hasta el momento yo creo que no hay ninguno en estado crítico. Eso es muy importante. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ahorita el COVID entró gracias a la vacunación, gracias a las medidas, gracias a la inmunidad de rebaño, prácticamente entró de una etapa pandémica a una etapa endémica. Entonces, no nos alarmemos con lo que se diga de cifras, porque en realidad ahorita las cifras son mínimas. Lo que nos alerta para tomar políticas públicas en relación a este tipo de padecimientos es la alta incidencia, porque ahorita la gran mayoría de los padecimientos no son ni COVID ni son influenza, son la gama de infecciones que tenemos de otra naturaleza, de otro tipo de virus, los que nos están haciendo la alta incidencia. Pues hay que darle tranquilidad a las personas, porque no es ni influenza ni COVID lo que nos está ahorita afectando. Entonces, eso es muy importante. Además, pues tenemos ya herramientas poderosas para poder tratar prácticamente todos los problemas respiratorios que tenemos en el estado. Cuando inició la pandemia de COVID, realmente no conocíamos cuál era la mejor opción de tratamiento para ello. Entonces, nos tomó por sorpresa en capacidad instalada, en insumos, en respuestas, y eso ocasionó que ese 2% que tenía
alta incidencia de fallecer, pues falleció. Hay condicionantes para que una enfermedad respiratoria se pueda hacer grave y eso le llamamos comorbilidad. Es un problema subyacente, disminuye nuestra capacidad de respuesta inmunológica y eso es lo que nos ocasiona complicaciones. Entonces, la herramienta poderosa que es el cubrebocas, que se usó en los 2 últimos años de manera obligada, nos ayudó mucho a abatir los índices de todos los problemas respiratorios. Pero ahora ya no es un motivo de alarma el utilizar el cubrebocas en todos. Ahora la conducta es el 5% que les mencionaba que tiene comorbilidad y un alto riesgo, ese sí lo tiene que usar de manera obligada. Y digo de manera obligada porque no hay una ley que haga ejercicio de la obligación, pero sí que la gente sepa, ese 5%, ahorita les voy a decir quiénes, ese sí tiene que utilizar siempre el cubrebocas, esté en espacios de convivencia, esté en familia, sobre todo ahora que tenemos los eventos familiares de Navidad y de Año Nuevo, ellos sí deben tenerlo. ¿Quiénes son? Primero, el paciente añoso, aquel que es mayor de 60 años y que puede tener un riesgo de una infección respiratoria, no solamente de COVID, de un problema respiratorio. En esa edad, nuestra capacidad de respuesta es más limitada. Entonces, por eso es importante que el mayor de 60 tenga el cuidado de tener siempre su cubrebocas. El que es diabético, el que es hipertenso, el que tiene un problema oncológico, el que tenga algún problema de tipo deficitario de respuesta inmunológica, todos los padecimientos que bajan nuestras defensas, el que tenga un problema gripal, eso también es muy importante. Si yo tengo ahorita un cuadro respiratorio, debo asumir mi responsabilidad y debo traer mi cubrebocas. Yo me imagino que María Luisa anda gripado, por eso trae su cubrebocas. Siempre lo trae. No se lo es que es mayor de 60. Bien, entonces es importante que se sepa, no va a haber ningún decreto, no hay más que una disposición de la Secretaría Federal, porque en este momento no se consideran elementos de alto riesgo para hacer obligatorio a toda la población. Entonces, va a haber 2 conceptos importantes. Aquella población sana, que no tiene riesgos, que es ese 80%, el uso del cubrebocas va a ser recomendación. Ese otro 5% que tiene muy alto riesgo, ese sí, la idea es que esté de manera permanente su cubrebocas, incluso en casa, porque luego los niños pueden estar asintomáticos, pueden traer el virus y al convivir con el abuelo, pues le van a generar un problema. Entonces, ahí también los abuelos deben cuidarse. Entonces, en general, esta va a ser la política del sector, del IMSS, del ISSSTE, de SEDENA, de la Secretaría de Salud. Vamos a estar manejando el cubrebocas en este sentido, de manera recomendable y de manera obligada para quienes tengan riesgo, que son los que les comenté. Entonces, en términos generales, este es el concepto que queríamos dejar con claridad. Primero, que no tenemos una alarma epidemiológica en cuanto a problemas de influenza y de COVID. Ahorita cada sector va a decir cómo andamos en número de casos, que eso nos tranquilice. Y que los indicadores para poder tener el cubrebocas de manera obligada son la mortalidad, que ahorita está muy baja en COVID y prácticamente en cero. Y la otra es la ocupación hospitalaria y el tipo de padecimiento que tenemos. Y ni el COVID ni la influenza nos están generando problemas de espacios en la ocupación hospitalaria. Pues por esa razón, la política que va a seguir Aguascalientes es la que nos está marcando la COFEPRIS nacional. Ayer tuvimos la última reunión donde se hizo el análisis de estos indicadores que les decía, la ocupación hospitalaria, el tipo de padecimiento que ocasiona y la mortalidad. Y en ambos sentidos, tanto la mortalidad por COVID como por influenza, en las últimas 3 semanas es de 0. Pues esto nos da la tranquilidad para podernos manejar así. Le voy a pedir ahora a la doctora del ISSSTE que nos hable sobre las medidas generales que tenemos que tener de cuidado para no tener un impacto dentro de nuestra salud.
Hola, buenos días. Bueno, vengo representando al doctor Moscoso, delegado del ISSSTE, y bueno, para invitar a toda la población en general pues a tener las medidas de protección para evitar alguna infección de vías respiratorias. Es lo que deberíamos normalmente de hacerlo a diario, pero pues obviamente ahorita por el aumento de casos, pues hacerlo con mayor frecuencia y sobre todo pues invitar a todos nuestros miembros de nuestra familia y población con la que estemos conviviendo para llevarlas a cabo. Entre ellas, pues obviamente lo que comentaba el doctor Galaviz, el lavado de manos frecuente, de preferencia con agua y con jabón. Si no tenemos a nuestro alcance, pues llevar un desinfectante con alcohol de mayor del 60% y, bueno, es como comentaba el doctor, hacer la mecánica, ¿no?, para el barrido de los virus. Así también, pues, desinfectar nuestras áreas de nuestro hogar, de nuestra oficina, también tener, pues, la sana distancia. Como decía el doctor, mucha de la población ahorita, con o sin síntomas, bueno, que estén infectados obviamente, que pueden tener o no tener síntomas. Entonces, a nosotros estar pegados a estas personas, pues corremos el riesgo de también infectarnos. Entonces, muy importante la sana distancia, estar en lugares ventilados, también el estornudar correctamente. Entonces, ayudemos todos, desde cada miembro de nuestra familia, a evitar los contagios. Y bueno, pues también si empiezan con algún síntoma respiratorio, pues quedarse en casa. Si ustedes consideran que ya pueden tener algún síntoma un poquito más de preocupación, pues acérquense a los módulos respiratorios. En caso del ISSSTE tenemos las unidades de medicina familiar, tenemos un módulo respiratorio donde pueden ustedes acudir con sus pequeños, ustedes mismos, y también en el área del Hospital General, que está aquí en la Avenida Universidad, también tenemos un módulo respiratorio, aunque ahí pues sí, obviamente son los pacientes que tengan un poquito de mayor pues síntomas de algún tipo de complicación. Entonces, bueno, los invitamos a tener los cuidados y pues acercarse a sus módulos con sus médicos y pues evitar contagiarnos pues más, tener complicaciones. Los casos. Ahorita en el ISSSTE tenemos solamente 2 pacientes de COVID, están estables, y un paciente de influenza que ya ahorita terminó su tratamiento. Tenemos el área respiratoria, es muy importante recalcarlo porque a veces muchos pacientes llegan y no aceptan no aceptan más que nada estar en esa área. Lamentablemente ahí no puede estar el familiar, pero es un área donde obviamente pues está la enfermera, está el médico especialista y afortunadamente pues los pacientes que tenemos ahorita pues están estables, simplemente siguiendo el aislamiento y el tratamiento. ¿Neumonía? ¿Vale? ¿Las neumonías qué tanto hay? Ahorita como tal neumonías en piso tenemos 3. Pero al inicio, como todo paciente que llega con una enfermedad respiratoria, se tiene que manejar como probable. Se les hacen las pruebas, si estas salen negativas, ya hay áreas especiales que ya son áreas respiratorias. Ya no vamos a poner al paciente aunque tenga una neumonía por no COVID, no lo vamos a poner con otro paciente con otra enfermedad. Entonces ya en el área de piso tenemos un área destinada a todo lo que es el área respiratoria, pero estos pacientes ya son negativos o sea que fueron otro tipo de neumonía no COVID o que ya terminaron su aislamiento de COVID y suben a esa área. Agradecemos a la doctora Rosa María Osorio Moreno, asistente de Dirección General del ISSSTE, y vamos a escuchar ahora al doctor José de Jesús Chávez Martínez, jefe de prestaciones médicas del Seguro Social. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a todos los medios de comunicación. Agradezco la invitación del doctor Rubén Galaviz. Bien, pues vengo representando al Seguro Social. Como ustedes saben, dentro de la parte sectorial que nos corresponde como instituto, pues es importante que ustedes conozcan qué es el instituto y nuestra capacidad de fuerza, nuestra capacidad instalada en este momento. Sobre todo en estos momentos que se acaba de dar formalmente iniciada, según el boletín epidemiológico distribuido el miércoles pasado, si no me equivoco, el inicio de la 6ª ola COVID. En ese sentido, quiero que ustedes sepan una circunstancia bien importante. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en su momento más álgido de la pandemia, de sus más de 500 camas sensibles que tienen los 3 hospitales generales de zona, 365 fueron destinadas para este tipo de pacientes respiratorios COVID, ¿de acuerdo? Doy el
panorama de forma general para que hagan un comparativo de cómo estamos ahora. En aquel tiempo tuvimos hasta más de 100 pacientes intubados simultáneamente. Imagínense lo que es 100 pacientes intubados en nuestros hospitales. Hoy día quiero que ustedes tengan la tranquilidad de que de forma sectorial se está haciendo lo correctamente administrativamente y clínicamente. ¿Por qué? El día de hoy el Instituto Mexicano de Seguro Social solo tiene 5 pacientes COVID y 3 influenza. De tal forma que ahorita, el día de hoy, solo tenemos 10 camas destinadas para COVID. Pero ojo, existe una dinámica que se llama reconversión, desconversión. ¿Qué significa esto? La reconversión se va haciendo conforme las necesidades. Como ya les había comentado, nosotros tenemos capacidad para ampliar muchísimos cientos de camas. Sin embargo, no vamos a tener esas camas solas en dispendio para estar en espera de si llegan o no llegan. Entonces la estamos utilizando porque hay otras patologías que también se tienen que atender y no paran la enfermedad. Entonces hoy se tienen esas 10 camas destinadas para COVID, solo están ocupadas 5, de tal forma que si ustedes se dan cuenta es el 50%. Entonces es bien importante luego porque se presta ese movimiento de números, es bien importante que ustedes lo conozcan. Porque en algún momento se puede desatar, estamos al 80%, 90% de ocupación. Pues sí, pero ¿cuántas camas son las que están destinadas para eso y cuántos pacientes tenemos? ¿Sí me explico? Entonces, en este momento es mejor hacerle caso a los números fríos más que a los porcentajes de ocupación, porque es muy diferente. Bien, les comento que el día de ayer su servidor ya hizo la gestión a nivel nacional para aumentar el número de plazas temporales. Les comento, el instituto en su momento más álgido se contrataron de forma temporal más de 900 plazas entre médicos, enfermeras, entre camilleros, de todas las categorías que sean necesarias para atender los pacientes respiratorios. De tal forma que se pidieron más personal para atender pacientes, para estar preparados, ojo. Y desde luego también para el primer nivel, que tenemos 12 unidades de medicina familiar y tenemos esos muy buenos módulos de atención respiratoria, y también solicitamos personal para estar preparados ante cualquier eventualidad. Sin embargo, como bien lo decía el doctor Galaviz, es importante que ustedes reconozcan que ahorita el panorama ha cambiado. ¿Sí? Tenemos gente mayormente vacunada, gente que ya aprendió a cuidarse, a tomar las medidas generales de protección, y todo eso ha mermado mucho porque los casos se dan. Sin embargo, el porcentaje de pacientes graves que requieren hospitalización, intubación, pues se han disminuido. Entonces, a pesar de que se ven, lo vimos en la quinta ola, donde se dispararon y fueron muchísimos más que las demás, pero la necesidad de hospitalización y mortalidad pues fue mucho menor. Entonces, en ese sentido, quiero que desde ese punto de vista ustedes estén enterados de cómo nos estamos preparando. Es importante también reconocer que cuando se abran las campañas de vacunación, pues todo el que no esté vacunado, invítenlo, porque si bien mucha gente de repente se confunde, cree que por vacunarse ya no se va a enfermar. No, el detalle es que disminuye la posibilidad de un evento grave o crítico, ¿bien? O inclusive disminuye la mortalidad. Entonces, ese es el panorama general del IMSS. También les comento, ahorita tenemos por ahí un medicamento de luego que tiene los criterios del Paxlovid, tan famosísimo. Estos medicamentos son para casos leves y moderados de COVID y lo tienen el sector público. Entonces, desde luego tiene criterios muy específicos para darse, ¿de acuerdo? Es un medicamento que lo tiene el sector público, y dependiendo de los criterios, si se cumplen los pacientes que llegan a primer nivel, se les otorga su tratamiento de Paxlovid. ¿Cuánto personal? ¿Cuál es la gestión de cuánto personal están solicitando para prevenir? ¿Y de qué? ¿Cuántas Ok, plazas? de médicos estamos solicitando 10 médicos por lo pronto y 20 enfermeras generales. Esto nos va a ayudar a tener módulos especiales para la atención. Hoy día, los pacientes que tenemos están siendo tratados por personal sin necesidad de apertura de plazas temporales. Sin embargo, queremos también no cargar, desde luego ver por el lado de los trabajadores, sino cargar el trabajo a unos cuantos, y por eso se prepara
necesidades. Doctor, en lo que tiene que ver con el medicamento, tanto para pacientes de COVID, influenza, pero para todas las morbilidades, ¿hay abasto suficiente en el Seguro Social? Sí, afortunadamente, miren, todos los miércoles en el Instituto Mexicano del Seguro Social nos reunimos con el titular, el doctor Oscar Arturo Martínez, todas las jefaturas administrativa, financiera, jurídica, un servidor desde luego, y vemos todos los panoramas, tanto epidemiológico y desde luego los stocks, los anaqueles, y hacemos una revisión, y de lo que desafortunadamente por algún momento no hay contratación federal, se hace compra local. Entonces, aquí en la Aguascalientes hacemos muchas acciones, de las cuales son con el objetivo de que de todos y cada uno tenga el medicamento necesario para las patologías. Pero ¿hasta dónde es un autoengaño el número de casos COVID? Le comento por lo siguiente. Hace 15 días un familiar muy cercano tuvo COVID certificado por un laboratorio privado, luego de que ni en la clínica 2 ni en la clínica 3 le quisieron hacer una prueba porque dijeron que no había pruebas para saber que no había manera de certificar que tuviera COVID. Y sin embargo, en un laboratorio privado sí se certificó que lo tuvo. El día de hoy tenemos en el Seguro Social más de 20,000 pruebas rápidas COVID. Entonces no tenemos desabasto. Me llevo la situación porque eso no debe de pasar. Tenemos suficientes pruebas rápidas. Les comento ahorita en nuestros módulos respiratorios de primer nivel, aproximadamente, porque varía día a día, pero en promedio están llegando más de 800 personas a los módulos respiratorios. Desde luego la persona que está engripada, pues independientemente del diagnóstico, llega un módulo respiratorio. De esos 800, aproximadamente 500 cumplen la definición operacional de COVID, y de esos están en aproximadamente el 27% saliendo positivos, es decir, nuestra positividad es del 27%. De cada 100 pacientes que cumplen la definición operacional y se les hace una prueba rápida, el 27% es positivo. Doctor, ¿qué tanto problema es en este momento las secuelas COVID o el COVID largo? Si lo están atendiendo, si se ha detectado. En efecto, sí. Ustedes deben de saber que como toda enfermedad a su inicio y por todo el impacto, se dice, porque está en estudios de luego, que todas las secuelas al 100% todavía no están descritas. Sin embargo, las que se han observado con mayor frecuencia pues son las pulmonares, porque es un virus que afecta las vías respiratorias altas y bajas. Entonces, desde ese punto de vista, si ustedes acuden, nosotros tenemos centros de rehabilitación. Tenemos uno en el Hospital General de Zona número 1, tenemos uno en la Unidad de Medicina Familiar número 10 y otro en el Hospital General de Zona número 3. Estos módulos de rehabilitación tienen equipamiento y material instrumental especial para la rehabilitación pulmonar. Entonces, toda aquella persona que haya padecido COVID y tenga alguna patología o alguna secuela de tipo como la fibrosis pulmonar o ese tipo, con toda confianza se puede acercar al Instituto Mexicano de Seguro Social a través de las unidades de medicina familiar para que sea derivado a las áreas de rehabilitación del ISSSTE. Quienes necesiten ir al ISSSTE y al seguro tienen que ser forzosamente de derechohabientes. Hoy día, sí, de hecho, si ustedes recuerdan, cuando estuvimos en la parte más álgida, se abrió esa posibilidad y el propio Instituto Mexicano de Seguro Social atendió a pacientes no derechohabientes. Sin embargo, hoy por hoy la presión hace pues que tengamos todavía ese orden de atender sus derechohabiencia. Ojo, ante una situación crítica de urgencia, ustedes saben perfectamente que eso está contemplado y se atiende. Si es una persona que por alguna circunstancia se pone grave o crítica y está enfrente del Seguro Social o un hospital, y aunque no sea derechohabiente, se llega, se le atiende, se estabiliza y posteriormente se hacen las gestiones necesarias para trasladarse al hospital. ¿Hay un cobro en estos casos? Cuando es urgencia, no, a no ser que el paciente ya estabilizado se le diga, ¿sabe qué? Se va a enviar, voy a poner un ejemplo, al tercer milenio. Y si el paciente o los familiares deciden, no, queremos que aquí se atienda, entonces en ese caso sí se le solicita que firme una orden de atención. Pero si es solo la urgencia. Porque en cada área de urgencia hay su tablita de precios. En efecto, sí, esto es para conocimiento, para la gente. Si se dan cuenta, son tablas que nos exigen. De hecho, eso está normado.
todo hospital debe de tener publicados sus precios, no tanto porque se le vaya a encontrar. Vamos a escuchar ahora, El porcentaje de positividad, el porcentaje de positividad ha cambiado con respecto a la quinta ola. Nos hablaba de un 27% de la gente que se realizó la prueba, el 27% regularmente sale positiva. Con respecto a la quinta ola, ¿ese porcentaje se mantiene, bajó o cómo estamos? Porque ese es un dato importante. Es baja por antecedentes de la quinta ola, andábamos ahí en positividad de 50, 60% de positividad, o sea, no era muy alto. Hoy andamos ahí por el 70%. Sin embargo, hay que reconocer que también hace algunas semanas pues andamos ahí como el 10%, o sea, definitivamente es algo que se esperaba, ¿de acuerdo? Pero quiero ser reiterativo en esto, o sea, necesitamos de ser muy serios al momento de pensar este tema, porque el tema no es si la positividad, si la ocupación, ojo, debemos de ver todo como un contexto general de la enfermedad como tal. Entonces, es la preparación, la corresponsabilidad que tiene el sector salud para tener bien preparado toda su estructura, sobre todo su proceso para atención, pero desde luego también la gente que haga su parte desde el punto de vista de cuidarse y proteger a todos los que le rodean. Vamos a escuchar ahora a Pedro Aquiles, tiene también alguna pregunta. Buen día. Algunas preguntas, doctor. Ahorita manejó Ramón Rocha, sacó una temática importante. Y usted decía que sí había pruebas COVID. ¿Qué hacer con la ineficiencia del personal, que es un cáncer, a veces por capricho o porque andan crudos, etcétera? ¿Qué hacer ahí para solventar y que el paciente pues no fallezca o tenga otro problema mayor? Gracias. Bien, el análisis de la cobertura, recuerden ustedes que hay ausentismos programados, como las vacaciones y más que todos tenemos en algún momento derecho. Hay efectivamente algunas circunstancias de ausentismo no programado. Cuando hay ausentismo no programados, de inmediato se hace un enlace con la Jefatura de Desarrollo del Personal del propio instituto para que de inmediato se haga cobertura de ello. ¿De qué va a depender mucho? Desde luego, no es lo mismo que ustedes tengan planeado y ustedes van a dar la razón de que ustedes sepan cuándo se va a necesitar un personaje para que se cubra, porque es un periodo vacacional, a que de repente le lleguen a ustedes en la dirección, a la subdirección médica y les digan, ¿sabe qué? Falta tal médico. Aún y con ello, se hacen todas las acciones generales. En cuanto por alguna razón hay algún ausentismo no programado, de inmediato se activa la minibolsa. ¿Qué es lo que es esto? Que de inmediato se empiezan a hacer las llamadas a la categoría que se requiera para que cubra ese contrato de un día o el tiempo extraordinario. Gracias, doctor Galaviz. Una pregunta en cuanto a la vacunación de la neumonía. Yo he visto que mucha gente quiere aplicarse esta vacuna, no sé si ayuda a evitar o a prevenir el COVID, pero a veces no hay la vacuna, no se tiene programada una gira o un campaña para hacer algo al respecto. Sí, esta pregunta es interesante porque hace 3-4 días estuvimos ya trabajando con Moscoso y con el IMSS para dar existencias de vacunas. Había una caída de la vacuna de influenza que la reforzamos entre los 3 sectores. Hay todavía suficiente vacuna de influenza y de neumococo. Se enviaron a pabellón 3000 para reforzar el sector norte y de ahí que se distribuya a los 7 municipios de la zona norte. Entonces, hacemos la invitación a la población que acuda a vacunarse. Tenemos vacunas y hay suficiencia para que puedan entrar grupos todavía importantes de gente a vacunarse. ¿El refuerzo de COVID ya recibió la federación o les van a llegar la que nadie quiere ni en la Ciudad de México? Las definiciones para la vacuna de COVID va a haber ya como una rutina dentro del esquema de vacunación. Y el próximo año ya tendremos salud suficiente para estar reforzando. Sí va a haber vacuna de COVID permanente y hay que evaluar
la calidad de la que viene, definitivamente. Aprovecho también esto que decía Aquiles, de a veces no hay una buena pensión o alguna cosa. Yo traigo un nuevo celular, creo que es importante que todos lo tengan, no sé si ya todos lo tienen, pero se los voy a decir. Porque tenemos la indicación de la gobernadora de no dormir. Ay, sí. Es 449-142-6862. Pues estaremos atentos. En el sector salud no hay descansos. Quizá otros funcionarios entraron ya en esquema de sus vacaciones. Nosotros vamos a estar aquí permanentemente y sin dormir, porque también soy de jornada acumulada, también sábados y domingos me tienen ahí, pero con gusto. Yo siempre estoy atento a lo que requiere la población, a lo que requieren ustedes. Ustedes son los canales muchas veces de situaciones que suceden en algún sector, pues estamos muy atentos, tanto el IMSS, el ISSSTE y nosotros estamos haciendo un gran equipo. Y yo quiero ahorita, aprovechando, darle las gracias a ambos. El doctor Chávez, todo lo que me han mandado ustedes y mucha gente que pide gestorías, él es el que lo resuelve de manera inmediata. El caso de Maurillo, pues ya él lo vivió en carne viva. Gracias al doctor tuvimos la respuesta inmediata para la atención. Y lo mismo ha sucedido con el ISSSTE. El doctor Moscoso también está en esa disposición. Y voy a hacer el enlace para estar haciendo las gestiones de todo el sector. Pues pongo a disposición este teléfono y la indicación de la gobernadora es estar atentos a cualquier llamada. No sé si hay más preguntas. Hay todavía 3 preguntas. Vamos a escuchar primero a Ceci, después a Sabrina Zamudio y finalmente a nuestra compañera. Con esas preguntas terminaríamos la rueda de prensa. Por favor, Ceci, México es noticia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya hemos hablado sobre las medidas de utilizar el cubrebocas, el gel antibacterial, pero ¿alguna otra información que pudiera ayudarle a la gente de Aguascalientes para poderse mantener sano en esta situación? Mira, la mejor herramienta para mantenerse sano es la buena alimentación. Cuando estamos bien alimentados, cuando estamos bien nutridos, que es diferente alimentarse a nutrirse. En el caso tuyo que utilizas tus mezclas de jugos, creo que es una muy buena opción. La mejor recomendación es una buena alimentación, porque aquí nos va a permitir mantener nuestro sistema inmunológico siempre activo y con buenas respuestas. ¿Qué pasa cuando te enfermas? Es porque tu sistema inmunológico bajó, sobre todo por una mala nutrición. Aunque estemos gorditos, eso no garantiza que estemos bien nutridos. Entonces, la mejor recomendación es la alimentación completa y además que sea en sus tiempos. Porque el malpasarse, el frío, todo eso son elementos que disminuyen el sistema inmunológico. Entonces es importante, como recomendaciones en general, una buena alimentación. Buenos días, doctor Galaviza. Dos preguntas. Una, ¿va a haber alguna recomendación en los centros comerciales o lugares públicos? Porque ahorita que, bueno, no va a haber un decreto como tal, pero para que la gente no se relaje, nos está hablando que las cifras pues están estables, sin embargo, pues el llamado que no, pues está relajado, no me pongo el cubrebocas. Mira, hay una cosa que no se ha relajado, que todos los que son proveedores de algún servicio siguen manteniendo el cubrebocas. El que está preparando las comidas, el que está en la tortillería, vamos a ser cuidadosos que esos prestadores de servicio que representan un riesgo, porque a la hora de estar hablando pueden estar emitiendo sus gotitas entre las comidas y eso, ellos mantengan esta actitud. De ellos no se les ha retirado. Si hay un lugar donde ustedes observen que el proveedor de un servicio no lo esté haciendo, pues nos avisan para actuar de manera inmediata. Nada más para el doctor Chávez, ¿cuándo llegarían esas plazas nuevas? Bien, estas plazas están contempladas que lleguen en la primera o segunda quincena de enero, que estamos ya próximos a iniciar. Gracias. Doctor, muy buenos días. Para el doctor Galaviz. Doctor Galaviz, una pregunta. Anteriormente, cuando estábamos en la situación de la pandemia, se marcaba el 075 para solicitar una cita para hacer la prueba. En este caso, ¿cómo se va a hacer de que estamos estables? ¿Se va a seguir con esa cita vía telefónica o tendrán que acudir para que les hagan la cita? No, vamos a utilizar, estamos en un programa navideño en el que
estamos actuando de manera inmediata para cualquier situación. De hecho, les quiero, antes de decirte el número, les comento que el día de ayer pasó un incidente, otra vez por falta de pericia, por no querer respetar los altos. Hubo un accidente de un vehículo con el tren y fue terrible, pero ya tenemos la ambulancia aérea, estamos haciendo operativos entre el helicóptero del municipio, el helicóptero del estado, nuestras unidades, para estar acudiendo de manera inmediata. Hubo 2 niños en estado muy crítico que se llevaron en el helicóptero y que en 10 minutos ya los teníamos en el Hidalgo intubados y manejados. Yo quiero destacar que esta es una gran diferencia, porque antes de que tuviéramos estas ambulancias aéreas, pues llegaban hasta 2 horas tarde las ambulancias, y ahora tuvimos una respuesta súper eficiente. Los niños estaban muy delicados. El personal que tenemos en los helicópteros es de tipo terapia intensiva. Se fueron a especializar a Europa, estuvieron en Francia, que es el mejor escenario para la atención de urgencias, y tuvieron una pronta atención. Se intuban a veces en el mismo helicóptero. Cuando lleguen ya al hospital, pues ya están como si estuvieran desde el principio en un ambiente hospitalario. Entonces, en este sentido, estamos desarrollando el 911 para cualquier emergencia y lo vamos a aplicar prácticamente para todos los servicios. ¿Cuál es el estado de salud precisamente de los mencionados pacientes ayer, ya que lo mencionó? Están muy delicados, ¿eh? Tuvieron un trauma bastante severo. En este accidente hubo 2 fallecidos y desafortunadamente los niños casi nunca los protegen con los cinturones y se vuelven proyectiles dentro del propio vehículo. Entonces, recibieron un impacto bastante fuerte, su estado es sumamente delicado. Ojalá que la ventaja de los niños es que tienen una gran respuesta de recuperación, pero sí están muy, muy delicados. Y de las otras 2 personas que estaban también lesionadas, eran 4 lesionados, sí. 2 muy graves y 2 más. ¿Las otras 2 cómo se encuentran? Estaban todos estables, los que se alcanzaron a recuperar están estables. Tuvimos la oportunidad de que cuando llegó el helicóptero también llegaron 4 unidades terrestres. Entonces, quiero destacar que ahora hay una gran diferencia en la respuesta de atención de urgencias, que no sucedía. ¿En cuánto tiempo llegó el helicóptero, doctor? El helicóptero, de hecho estábamos en una reunión y estaba el director del hospital conmigo, y en ese momento la alarma de nuestros paramédicos me dice: estamos en camino a Rincón por un accidente. La ambulancia se tardó 10 minutos y el helicóptero casi también 10 minutos en el punto de llegada, porque en ese momento les marcamos: vayan a tal lugar. Y de retorno también fue 10 minutos, pero con la gran diferencia que los niños ya estaban manejados de manera de tipo terapia intensiva y ya iban en condiciones estables. Entonces, las respuestas son de 10 minutos, lo que tenemos ahorita con el helicóptero. ¿Fue el alcohol o fue el...? Fue la impericia. La en este caso fue la impericia. Doctor, ¿han llamado a las autoridades policíacas para que en estas fiestas apliquen a rajatabla el alcoholímetro y las medidas para no tener que llegar a exceso? A la hora de la fiesta todo el mundo decimos que manejamos mejor ebrios y no hay poder humano. Mira, qué bueno que tocas este tema. Toda esta semana he estado saliendo medios a hacer una recomendación. El alcoholímetro es una medida de salvarte la vida, no es una restricción para que la gente no lo vea como algo restrictivo. Es una herramienta poderosa para poder salvar vidas. Pues hemos estado poniendo en lugares estratégicos estos elementos. Entonces le pedimos a la gente que siga las indicaciones. Otra cosa, tenemos un promedio de 500 accidentes viales por mes, 500 en Aguascalientes, y más del 80% están asociados con alcohol y con exceso de velocidad. Pues queremos aprovechar esta rueda de prensa para que ustedes le digan a la población que el autocuidado es lo mejor que existe para estas situaciones. Lo que va del mes de diciembre van 430 accidentes. O sea que en diciembre, en el tiempo de festividades, se incrementa de una manera importante. Y más en los fines de semana. Entonces, este fin de semana, pues le pedimos a la población que hagan conciencia, que tengan cuidado. Es un evento familiar importante y no queremos que la pasen mal. Queremos que disfruten este escenario de familia y no como una tragedia. Entonces, por favor, hay que llegar a la información de la población que se cuide. El siguiente fin de semana también vamos a incrementar mucho el cuidado y la atención de vialidades
¿Por qué? Porque sabemos que se va a incrementar. Entonces, por favor, háganle ver a la gente que si va a tomar, no maneje. La práctica común del chofer designado sigue siendo una herramienta muy valiosa y hay que estarla utilizando. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, güey. Qué bueno que tocaste el tema. Doctor, regresando un poco al tema de la vacunación, ¿cuántas vacunas de influenza y neumococos se han aplicado en general entre nuestros? Mira, tenemos la información sectorial y lo traigo por porcentajes. Ahorita prácticamente vamos en un 80% de aplicación. Quien tiene más usuarios es el IMSS, ellos tienen casi el 70% y ellos ya están muy cercanos al 78.5% de manejo. Y el ISSSTE creo que ya casi también completa su población objetivo. Lo que tenemos ahorita de vacunas pendientes es población que no era objetivo, pero que trae vacuna a disposición. ¿Cuántas son? No tengo ahorita el dato preciso. Doctor, yo le quería preguntar, por ahí se denunció que hay enfermedades cutáneas supuestamente por por el agua, supuestamente en Villamontaña. No sé si están ustedes checando este tema. También en Nayarit se detectó un caso probable de rabia humana. No sé si ustedes están con campañas o qué se está haciendo para evitar una situación como esta. Y también le quería preguntar, ¿por qué ayer fue el Halcón 1 y no fue el Fuerza 1 por estos niños en el accidente? Porque hay un programa de disponibilidad. Entonces, quien esté más cercano o quien pueda responder más pronto es quien va. O sea, no hay preferencias de uno u otro, sino que hay un programa específico que está en función de disponibilidad. Me llevo el dato del agua para Villa, ¿qué se llama? Villamontaña. Villamontaña. Me llevo el dato para ver qué está pasando. Y en el caso de la rabia sí tenemos un buen control. Acabamos de terminar una campaña de vacunación para perros y gatos y se tiene ahorita un buen cuidado. Pasó hace como un mes que tenemos el programa y se hizo una buena cobertura. Compañeros, queremos agradecer a todos. Una última pregunta de Ceci de Santos. Ceci, por favor. Bueno. Doctor, ¿ya llegaron entonces? ¿Ya se integraron el personal que estaba en Francia en capacitación? ¿Ya llegó? Ya llegó. El personal que estaba. Y les comento que a partir de enero ya va a haber una dirección de atención hospitalaria. Vamos a tener un médico súper especialista en esto para darle una rectoría a todo. ¿Por qué? Porque vamos a convocar al sector privado, al sector público. Incluso ya tuve una visita con la Guardia Nacional. Ellos también tienen un helicóptero a disposición, que no lo tienen permanentemente, pero que lo pueden poner a disposición. Entonces ya va a haber un programa único de todos los paramédicos y de todas las urgencias a partir de enero. A prevenir los accidentes, señores, a partir de hoy, en la noche, mañana. Esa es la meta de información. Hay que prevenirlos, hay que decirle a la gente, no tengas exceso de velocidad. El gran problema es alcohol y exceso de velocidad y la falta de maniobra adecuada de quien maneja. Definitivamente. Doctor, para los niños menores de edad, ¿va a ser también obligatorio el cubrebocas? Fíjate que los niños no tienen un problema. El problema de los niños es que ellos sí pueden contagiar. Aunque tengan un problema respiratorio, generalmente hay una buena respuesta. Pero es muy difícil de controlar un niño. Un niño, para que tú le mantengas el cubrebocas, es tremendamente increíble. Es recomendable, pero es difícil de lograrlo. Muchas gracias a todos. Queremos agradecerles a todos, doctor. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Rosa María Osorno Moreno, asistente de Dirección General del ISSSTE, al doctor José de Jesús Chávez Martínez, jefe de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto al doctor Rubén Galaviz, secretario de Salud y director general del ISSSTE. Gracias a todos. Felices fiestas. Feliz Navidad para todos. Yo soy Lola Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México.